Bueno, hoy vamos a montar con Grok 4.6 la landing page de nuestro portfolio UX. Una landing page para promocionarlo, para que la gente pueda saber qué puedo hacer con él, que lo pueda clonar o descargar, que sepa cómo instalarlo y demás. Entonces, yo me vuelvo a OpenCode, donde tengo ya preparado el Grok 4.6 en la cuenta de OpenCode Zen con un poco de crédito. Tengo el prom aquí preparado para pedirle toda la landing. Son 207 filas. Es un prom que monté analizando todo el proyecto. Y vamos a ver cómo responde Grok 4.6. Si se acaban los créditos, meto más créditos en OpenCode Zen porque no puedo cambiar a OpenCode Go, donde también tengo créditos, porque Grok 4.6 no está disponible en este momento allí. Entonces, me voy a copiar todo este prom. ¿Tengo alguna herramienta para copiar aquí en OpenCode? No. Me lo voy a ir a buscar a una carpeta que no veis vosotros y se lo voy a lanzar directamente. Un momento. Hola Edith, muy buenas. Creo que no te había saludado. Vale, esto está en la carpeta Portfolio X. Landing. Prompt Landing. Todo seleccionado. Me vengo a... Voy a ir a la opción del chat y lo pego aquí directamente. Entró todo. Y a ver qué nos da. Siguiendo una recomendación de Tomás, voy a abrir mi navegador personal en este ordenador para, si es necesario, meter más créditos con un clic en OpenCode Zen. Un momento que lo tengo aquí. Me voy a Zen. No lo estáis viendo. Ahora mismo tengo $4,99. Vale, aquí tengo el añadir. Vale, está todo listo para que le metamos la cantidad de dinero y sigamos trabajando con Grok 4.6. Tomás había dicho también que lo habían optimizado. Dice, ya empezamos con errores. Eso rojo que llegué a ver en OBS era un error, ¿no? No llegué a leerlo, evidentemente. Pero bueno, vamos a ver. Tú decías que estaba optimizado 4.6 para que no consuma tanto, según entendí. Y en el tema de velocidad, ¿cómo venía? Porque estos días estoy usando Cloud, Codex y OpenCode con Kimi K2.7 Code y va muy, pero muy rápido. Muy rápido. Es verdad que aquí le tenemos un prompt. A ver, es una landing, otro streaming response. Uy, 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 uy. Streaming response faded. Dice Tomás, tiene una mayor optimización con respecto al 4.5. Se podría decir que tiene más contexto e información. No vi nada de velocidad. El error que apareció es porque hay mucho tráfico. Claro, para que yo desde mi máquina pueda acceder al cómputo de... Ya. Hoy me pasó algo parecido con un par de modelos nuevos en Magnific. Igualmente no tuve que demorar más para generar vídeos. No se demoró más de 3 minutos por ahí. Si vemos que esto está muy colapsado, o cortamos el directo o cambiamos de modelo y continuamos. Pero claro,
Lo suyo era probar el Grok 4.6. Y entiendo que esta demora. Bueno, ahí ya empezó. Voy a revisar la estructura del repo y el sistema de diseño del portfolio para imitarlo a mano. Ok. Ah, del portfolio para imitarlo a mano. Yo lo que le dije fue, yo le pasé solamente contenidos, pero no le pasé ningún repo. Lo que sí hizo fue analizar el repositorio local para que sepa qué información tiene qué pantallas y qué apartados tiene el portfolio UX, como digo. Bueno, veremos. Vamos a recordarlo mientras tanto. Por cierto, esto que veis aquí, vosotros, ya no está en mi máquina. Es el portfolio que hicimos, la V1, que fue un poquito eterna, porque empezó en Figma, siguió en Figma Sites, también estuvo en Figma Make, hasta que vino el bytecoding y nos solucionó la vida. Pero bueno, esto está funcionando correctamente. Tengo que activar el caché del hosting porque fijaros que todavía algunos apartados tienen imágenes que no se cargan rápido. ¿Veis? Aquí ya esta se cargó, vuela. Tenemos el apartado acerca de servicios, teníamos páginas con información legal para que se puedan editar también a través de archivos Markdown. Por supuesto, la persona propietaria de este portfolio de ejemplo es Elena Fomo, que no podía ser de otra manera. Y la idea es que, como comenté antes, en la landing que vamos a hacer, se hable de esto y que entrando la gente pueda clonarlo, ir a GitHub y clonarlo o descargarlo en un zip, en principio. Venga, vamos a OpenCode a ver cómo está trabajando. Aquí sigue. La landing es independiente, lo entendió. Además, la landing la estoy creando en un repo que no es el repo del proyecto, con lo cual está vacío. Pero sí estará cogiendo toda la información. A ver. Tengo una etiqueta roja de Tomás. Tengo varios comentarios. Bueno, eso ya empezamos con errores. El error apareció. Dice Juan. Si vuelve a pasar, ¿se puede probar pasándole tareas más chicas? Sí. Sí, lo había pensado. Te lo iba a decir justo cuando empezó a arrancar o a responder. Pero claro, en ese caso yo vengo aquí al Markdown, me lo abro en el Sublime, por ejemplo, y voy bloque por bloque. Empezamos con 4,99 y ya estamos en 4,81. Uf. Entiendo que es porque está analizando todo el repo, pero... Dice Tomás, yo sigo esperando que pongan un minijuego para estos momentos de espera. Estaría bien. Estaría bien que se convirtiera esto en el juego del dinosaurio de Chrome, ¿no? Va a ser en principio un HTML estático con su CSS, que la idea es subirlo hoy a un dominio que compré ayer y configuré rápidamente en mitad de la UX Talk que hicimos. Bueno, al final de la UX Talk. La charla que hacemos todos los jueves en Discord. Leyendo el código QR que veis en pantalla podéis entrar directamente a la comunidad que tenemos. Edith dice, creo que es necesario para estas ocasiones. En el próximo Starship que lance SpaceX va a decir sponsorizado por Juan Paul D. O por UX FOMO mejor. Ok, New Item Directory. Está leyendo las fuentes. Y copiándolas
a mi carpeta local, es decir, a mi repo, ¿verdad? A ver, voy a mirarlo yo. Por ejemplo, yo aquí estoy en Portfolio X, que hay un montón de cosas, y me voy a la... No lo veis vosotros, pero bueno, yo os lo cuento. Landing, UX, no, landing... Portfolio X, landing. No, todavía no hay nada. Ya empezó a crear el index.html. A ver, yo estoy en OpenCode y a mí me pone que estoy trabajando en la carpeta... Lo empezó como una carpeta aparte en el repo del portfolio UX. No es lo que quería, pero no importa. Lo vamos a dejar así, ya lo moveremos. Y es simplemente una carpeta que pone landing y que ahora mismo tiene una carpeta que pone fonts y una imagen Open Graph, nada más. Tampoco se empezó a volverse loco entre diferentes repos. Trabajó. Claro, ¿por qué hice? Porque el error ya es mío. Yo tenía abierto antes la carpeta del repo donde yo quería trabajar esto. Pero digo, no, voy a leer el archivo que está en el otro repo. Cambié, en fin. No pasa nada. No se rompe nada. Y tampoco es que se van a mezclar mucho las cosas. La verdad es que esto es, por ejemplo, cuando yo hago el design MD, que ya es faraónico de grande, de todo lo que tiene dentro, con subarchivos y demás. Cuando hago el archivo design MD, como digo, de la empresa donde trabajo, yo automáticamente, mientras que lo voy curando ese design MD, voy generando un storybook, como dije, estático, con todos los elementos, componentes, tokens, bloques y golden screen, templates completos. Y eso está dentro de una carpeta cerrada dentro del mismo repositorio. Así que no debería haber problema. Aquí es más o menos lo mismo. Tiene un style.css y un JavaScript, main.js, ¿sí? Lo que tarda para... A ver, es un HTML que tiene... Es más, voy a irme a mi Notion y voy a hacer una pequeña captura de pantalla que hice esta tarde y voy a pegarla en el Figma para que la veáis. Y ahí está apuntado lo que... en principio pensé para la landing. Me voy a Figma, por ejemplo, que lo tengo a nuestro viejo y querido Figma en el diseño del... Madre mía, cómo pasa el tiempo. ¿Veis? Yo me había puesto. ¿Para qué usar el portfolio UX? ¿Para quién es? ¿Cómo instalarlo? Apartado de documentación, casos de uso, preguntas frecuentes, descarga, soporte personalizado, tutoriales. Por ejemplo, el apartado de documentación, yo ahora mismo no lo quiero montar, pero quiero que en la landing haya un acceso al apartado de documentación, por ejemplo. Insisto que no tiene imágenes todavía, porque yo se lo pedí así. Pero mirad. Ok. Falta un avatar, un logo. Estos son links con anclas. Un botón de descargar, que bueno, ya veremos. A lo mejor el botón de conseguir o descargar podría abrir una modal con el clonar y descargar, no sé, ya veremos. Live Mode. Tiene el tipo de giro que yo le pedí. Esta caja que veis aquí, mi idea es, uno, la primera, montar simplemente una captura de pantalla. Dos, montar un vídeo de una navegación de un cursor en el portfolio. O tres, y quería, la dejé como en la parte 3, como opción 3, pero es la que primero, es la que prefiero hacer si Grok aguanta. Pedirle que aquí monte, Tomás dice voto por el vídeo, pero atención a la tercera parte, que monte aquí y encima, fijaros que está como en perspectiva, el template de la home de el portfolio UX, un poquito más pequeña, para que el usuario vaya viendo cómo, por ejemplo,
funcionan los filtros de los grids en el bloque de proyectos. Bien. Vamos a leer un poquitito. Un portfolio X publicado hoy sin programar. Bueno, esto se lo inventó. Plantilla en Astro 7, estática y en español. Configuras un archivo, escribes los casos en Markdown y publicas sin cuota mensual. Descarga, ver la demo. Esto podría ir a la... Fijaros que ya puso el link. Claro, porque yo se lo pasé. Puso el link a la demo. Correcto, correcto. Bien, bien, bien. Edith también quiere el vídeo. Seguimos. ¿Para qué? El sitio ya está diseñado. Tú lo rellenas. Montas un portfolio decente. Montar un portfolio decente suele ser un constructor. Las copias son de pago o una tarde perdida entre repos ajenos. Portfolio X es lo segundo, resuelto. Lo clonas, lo personalizas y lo subes. Bueno, y aquí monta estas tarjetas que, claro, vale, se configura en un archivo. Es verdad que la idea era que yo quiero que esto lo pueda usar cualquiera. Y hay un primer archivo Markdown donde la idea es ponerle como la información básica. Y las referencias, por ejemplo, al avatar, en este caso de Elena, a la imagen Open Graph y algo más. Una vez que se completa ese formulario Markdown, ese archivo Markdown, se copia y se le pega a la gente que tengas y la gente va a coger el repo que te clonaste, lo va a modificar con toda tu información y ya está. Casos de uso, casos de estudio de Markdown. Formatter, vale. Tiene tres. Perfecto. Casos de uso para el Markdown. Para el formatter del Markdown. Ok. SEO listo de fábrica. Aquí hice mucho hincapié, como sabéis. Le metí unas SEO rules, los actualicé y las adapté al caso de este portfolio X, V1. Claro y oscuro. También se lo pedí. Guía de componentes. Aquí hay una cosa que también hice, que es, fijaros que si nos vamos al portfolio, el link a componentes ya no está en la página, en una página estática como estaba. ¿Por qué? Porque lo quise separar también. Como ahora está separada la landing en un HTML estático, le dije a la IA que lo quite del proyecto de Astro y que lo genere a medida que se van haciendo cosas. Voy a volver a la página del navegador, donde teníamos aquí. Sin cuota mensual, esto claro. 3 perfiles, el mismo sitio. Junior o en transición. ¿Necesitas portfolio ya? Vale, esto a lo mejor se puede contar de otra manera, con otro tipo de bloques, pero por lo menos lo montó. Necesitas portfolio ya y no programas. Sales con 13 casos de ejemplo y los sustituyes por los tuyos. Vale. Senior o freelance, un sitio rápido, sobrio y con SEO, sin pagar Framer, que no se sienta tocado ninguna persona del chat o Webflow todos los meses. Quien ya usa IA. Clonas, rellenas, personalizar.md, ejecutas, personalizar en Cloud Code o en otros y lo publicas esa tarde. ¿Para quién no es? Quien quiera un editor visual de arrastrar y soltar, correctísimo. Un blog con backend o una tienda. Quien no puede instalar Node.js en su ordenador, claro. 4 pasos. El quinto es publicarlo. Ok, la instalación. Vale. Esto habría que igualmente ver, buscar si está bien, si se adecua a la mayoría de entornos de la gente y demás. Despliegue. Todo en español, en el propio repo. Aunque está todo en español, yo también lo quiero hacer en inglés, ¿eh? No sé si están mirando. No sé si se ha congelado el chat, pero veo risas y poco más. No, aquí están todos ahí. Tomás, se estáis viendo, ¿no? ¿O no? A ver qué me pone Tomás. No soy fan de eso. Si el usuario está scrolleando en la landing, se le activa el scroll
de esa landing, de esa preview con código. No te sigo, pero bueno, creo que te refieres a esto, Tomás, ¿no? Pero bueno, no, ya te entiendo. Mi idea no es que aquí esté toda la home, ni que se pueda hacer scroll aquí. De hecho, aquí Grok 4.6 lo cortó de esta manera. Pero mi idea es, si mantengo este diseño, y ya veríamos cómo queda, yo quiero que esto se funda con el color de la landing y que simplemente tú hagas scroll y que no haya scroll en ningún momento, como digo aquí. Aquí aparecerá lo que es el giro, los tabs de tipo de proyectos, una fila y media de recursos, sí, 3 cards, las principales, y ya está. No quiero que haya más. En principio. Que a lo mejor esta no es la mejor idea y lo suyo es hacer el vídeo como comenté como segunda opción. Teníamos esto de todo en español, También a estos bloques hay que darle un montón de cariño. El mismo repo, 4 maneras de usarlo. Buscar casos de uso. Yo le pedí casos de uso, pero no sé si los quiero mostrar así, pero vale, está bien. Me hizo caso. Un bloque de casos de uso. Aquí yo pondría, no sé, imágenes o incluso vídeos. Se podría poner a un usuario o usuaria explicando en 10 segundos algo de lo que consiguió como fotógrafa, como, no sé, researcher. Antes de clonar, preguntas frecuentes. Aquí se inventó algo. Bueno, no, las hizo a partir de lo que ya hay. Ok, aquí puso un footer que no es el footer mío de toda la vida. Llévatelo, es gratis. Bueno, el repo es gratis. Esto no. A ver. Soporte personalizado. Encargos aparte. Si no quieres montarlo tú, el repositorio no incluye ninguna de esas horas. Puesta en marcha, instalar, migración de contenidos, personalización visual, revisión del portfolio. Pedir presupuesto. Tutoriales en preparación. Avísame cuando salgan. Todavía no hay ninguna modal ni nada para meter el correo. Otro setup final. Repositorio, demo. El link a GitHub todavía no está. A la demo sí. Y a la descarga todavía no. Ahora le puso en principio creado por Juan Paul y la comunidad UX FOMO. Licencia aún sin publicar. Bueno. Probamos a hacer. Creo que veo la pregunta de Tomás etiquetada. Y lo dije hace un momento, pero lo vuelvo a decir ahora. Quedaron, bueno, lo leí y no sé si lo dije. De los 4,99 llegamos a 4,17. Una cosa que no he probado, el responsive, que ni... A ver. Uy, esto en Live Mode no lo puedo ver. Un momento. Ajustes. Oscuro. Ok, otra vez. Okay. Responsive. A ver. Hasta aquí normal. Lo que es el giro. Bien. El menú de anclas en mobile no aparece porque se entiende que voy a usar el dedo para llegar a todos los contenidos. Estos cards se van a ajustar bien. Igualmente estos cards no me terminan de convencer a mí, pero bueno, no pasa nada. Esto igual. Lo suyo es ver cómo trabajó Grok, ¿no? Ok. Me gusta que se haya currado con código. Esto evidentemente era necesario porque es código de verdad.
pero que haya montado la imagen de la típica ventana de macOS, que entiendo que está hecha con código, ¿no? Porque, a ver. Sí, 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 sí. Me gusta eso. Si ha montado esta ventana con código, seguramente podrá montar el código dentro del giro. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Sigamos probando el responsive. Esto estaba aquí, en lo del despliegue estaba abajo. ¿Esto estaba así? Bueno, lo dejo así. Esto también va a funcionar. ¿Esto es un error que lo ponga aquí y no aquí? Aquí sí, esto está raro, pero por alguna razón lo dejo así. Y esto, que eran 4 tarjetas, supongo que estarán una debajo de la otra en algún momento. Vale, hizo todo bien. Ahora lo voy a devolver más o menos a su tamaño. Y si os parece bien, yo me voy a ir a Open Code, la de chat. Comentario de Tomás sobre el gasto. Para mí se gastó la mayor parte de tokens al leer el MD, correcto. No tanto en crear todo. Eso sí, $5 no son suficientes para armar un proyecto de Astro. A mí me da la sensación que con otros modelos hemos hecho mucho más con menos dinero, ¿verdad? Venga, ahora mismo lo que le voy a decir es lo siguiente. Directamente se lo voy a escribir aquí. Lo voy a comentar. Le voy a decir que analice la homepage del portfolio, que la monte en este bloque con perspectiva y voy a intentar decirle que el margin bottom de este bloque se funda con el color de fondo de la landing y que no se pueda hacer scroll. Vamos a probar. Aquí sí puede explotar el presupuesto que tengo. En el contenedor, del giro, monta un HTML estático de la home del portfolio con giro, tabs de proyectos y al menos 2 filas de cards. Y le voy a poner 6 cards. No debe haber, no actives el sin scroll vertical en los contenidos. Cuando el usuario hace hover sobre el contenedor de la home, solo puede cambiar, solo puede usar los tabs de proyectos. Si cambia de proyecto, cambiarán las cards. Le voy a decir, debe ajustarse
Voy a poner la maqueta debe ajustarse a todos los breakpoints cuando la landing se ve en pantallas más pequeñas, en distintas pantallas. Por el momento, monta las imágenes del giro y los cards con una imagen placeholder simple. No quiero que pierda tiempo en eso ahora mismo. Y tampoco quiero que coja las imágenes placeholder que hay en el repositorio. Lo último. Aplica un efecto fade out en el margin bottom, en el margen inferior del bloque, para que se funda con el color de fondo de la landing en Dark y Light Mode. Ahora mismo creo que en mi cabeza ya lo he soltado todo. Voy a leer por si alguien quiere añadir algo más. A ver, aquí tengo... Bueno, los tambores de Tomás están... Es un buen momento para ponerlos. Ya estás listo, dice. Dices, Juan, ¿y si le pasas la carpeta del portfolio para que traiga el código? Sí, bien. Es que, mira, estaba escribiendo esto y evidentemente le iba a poner la referencia. En realidad ya lo sabe él. Yo le estoy diciendo, monta un HTML, o le puedo decir, analiza. Ya está en la carpeta del proyecto, Tomás. Analiza la home hecha en Astro y monta un HTML estático con giro, tabs. ¿Te parece así? Yo creo que está bien. Ya la tiene. ¿Os recuerda alguna landing page muy conocida en UX UI con este tipo de formato en el giro? Aquí os pongo a prueba, ¿eh? Evidentemente, esta tarde le puse una captura de pantalla y dije, quiero un giro así. Aparte ha calcado hasta el ángulo de la perspectiva de la pantalla. La de mi herramienta favorita. No sé si es no sé si es mi herramienta favorita. Lo fue. Hay algo en esa herramienta que es auténtico. A mí creo que ya sé por qué es mi herramienta favorita. Estamos hablando de Sketch. Porque tiene un cuidado. Tiene un cuidado que es espectacular. A ver OpenCode cómo va. Pensando. Aquí está quemando. Bueno. Voy a analizar, recién ahora, voy a analizar la home de Astro. Giro, tabs y cards. Montar la maqueta estática en el hueco del giro. Buscando skills. A ver. No, eso lo voy a ver en mi navegador aquí. Nos habíamos quedado con $4.17, se dice. 3,97. Si os gusta la idea del vídeo, el vídeo yo lo haría... A ver, aquí se pueden hacer dos cosas. Yo cuando dije un vídeo, pensé en el Screen Studio de macOS y navegando por la landing, cuando tenga imágenes un poco más bonitas de las que ahora mismo tiene el ejemplo de Elena Fomo,
grabar la pantalla, ver cómo se va navegando por los distintos proyectos, en el detalle de un proyecto, etcétera, 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 y ponerle ahí un vídeo con loop. Pero otra cosa que se puede hacer y que yo estuve probando con resultados muy sorprendentes es montar un vídeo a través de código, usando código, con, por ejemplo, Remotion o Hyperframes. Correcto, ahí lo pone Tomás. Eso estaría muy bueno, ¿eh? Porque ahí básicamente tú le dices, en el prompt sería, monta en el hueco del giro un vídeo de la homepage del portfolio UX con Remotion, por ejemplo, donde se vea que el cursor va moviéndose por las pestañas. Tú le vas explicando todo lo que hace el cursor y cómo tiene que responder la interfaz. Y Remotion o Hyperframes coge el código del repositorio, monta todo eso en un vídeo. Y como coge el código, lo que monta en la imagen es exactamente lo que tienes codificado, lo que tienes diseñado y desarrollado. Está buenísimo. Yo reconozco que me demoré un poco en empezar a probarlo porque no tenía tiempo o quería usar ese tiempo para otras cosas y tenía que instalarlo, leer cierta documentación, pero una tarde me puse, miento, una tarde no, una mañana en el trabajo que dije la voy a aplicar, tenía tiempo y monté toda la interfaz de la tool más importante de las que tenemos, que tiene un montón de elementos de interfaz, y lo montó todo igual, de locos. Y después para probar hice que toda la interfaz se mueva en 3D. Eso sí, lleva su tiempo, ¿eh? Sí, el Pro no. Para montarlo lleva un tiempo, pero después el resultado es fantástico. Pero si me preguntáis, creo que por una cuestión de tiempo, para hacerlo más rápido, mejor dicho, yo usaría, por ejemplo, un Screen Studio o algún símil para Windows para hacer toda la navegación, sin efectos de zoom ni nada. Bueno, OpenCode sigue trabajando, yo estoy aquí en el navegador, pero a ver. Explorando 15 lecturas, vamos a ver el crédito. 3,73. Que lo mismo aguanta, ¿eh? Que lo mismo aguanta. Pensé que esto iba a ser más dinámico, ¿eh? Más rápido, más comentarios, más respuesta de la máquina, pero aquí está. Le damos comida o le hacemos una petición, analiza y todavía está pensando. Tomás dice, fíjate, nadie piensa en el pobre Figma Motion. No, es que no, de verdad, yo no pienso. Ya que vamos a reflexionar en este rato, quien quiera conmigo. En estas semanas de vacaciones que estoy haciendo muchas más cosas para YouTube y para todas estas herramientas, que están completamente ligadas en mi trabajo actual y al que hago hace un año ya, más de un año, pensaba en Figma y el otro día, por ejemplo, Tomás comentaba en una UX Talk sobre dos novedades que Figma publicó en LinkedIn, por ejemplo, y en redes, que yo ni había probado. ¿Y qué puse? Que me puse a pensar en eso y digo, me estoy desactualizando de Figma. Pero es que no lo uso. Donde sí lo puedo llegar a usar es en otros proyectos paralelos, donde sí se utiliza Figma, donde sí hay
hay una necesidad de darle cierto tipo de assets o de materiales o de componentes para que otras personas lo usen. Pero en mi día a día principal no lo uso. Y ni siquiera aquí con vosotros en YouTube. Bueno, puedo decir que en YouTube lo uso más que en mi trabajo. Gabriela dice, si Figma es lo único que usé, vuelvan. No, a ver, Figma no lo dejamos. Figma no lo dejamos. Lo que pasa es que, ¿quieres ver para qué lo uso yo todos los días? Por el momento. Y por el momento, ¿eh? Mira, bueno, dame un momentito. Voy a abrir un archivo nuevo, que no lo veis. Yo para lo único que estoy usando Figma a diario, estoy abriendo el archivo para que lo veáis. Es para montar rápidamente, con 2 clics, cuando no lo hago con IA, los covers de YouTube. Para nada más. No os puedo mentir. Tomás dice, no, me refiero a Figma. Ya ves, ese sí que llegó tarde. No, me refiero a Figma, que llegó tarde la IA y nosotros nos fuimos a otras herramientas. Ya no somos Figma First, correcto. ¿Qué pensáis? Momento. Tengo la sensación, desde hace unas semanas o meses, que hay ciertos perfiles dentro de nuestra industria que como que se esfuerzan a seguir usando Figma. ¿Estoy equivocado? No. Pero desde mi perspectiva es lo que pienso realmente. Porque me veo yo trabajando y mi día a día ya no es abrir el icono de los circulitos de colores. ¿Qué pensáis? Respuesta lista de OpenGold. Esto quiere decir que si yo abro mi navegador y recargo, mirad, le falta cariño, le falta cariño. Yo voy a hacer scroll normalmente. Ok, no hay scroll. Hay algunos problemas, hay unos artefactos aquí, ¿los veis? Y después, las proporciones, lo ha montado todo en perspectiva más o menos bien. Le falta un poquito de cariño. Le falta también, a lo mejor podría decirle que lo haga más pequeño y que al hacerlo más pequeño, si mantiene la altura, pues se verán todas todas las cartas de la primera fila enteras y la mitad de la segunda. Pero lo que sí me gustaría también es que se vea el estado over de las cards. Es verdad que yo le dije que pueda usar los tabs. Los usa, pero los estados over de los botones no los usa, ni el Light Mode y Dark Mode. Bueno, esto del Light Mode no. Pero bueno, lo montó más o menos. Está bien, creo yo. Aquí me gusta que alguien diga algo. Ya a Lean le voy a... También tengo respuesta para eso, Lean. Pues que había muchos comentarios con respecto... Bueno, hay 2 comentarios de Lean. Ahora voy a leer. Voy a seguir leyendo esto, mirando esto. Quiero ver cómo va en responsive. Aunque se vea desproporcionado. Ok, hasta el momento va bien. Fijaros cómo... Bueno, ahí cambia los paddings del contenedor principal. A ver qué hace aquí.
Vale. Evidentemente no se ven los cards, pero... Ah, es que fijaros que en realidad... ¿Sabéis qué? No sé qué pensáis vosotros, pero lo que hizo, lo hizo más o menos bien. Evidentemente hay que pulirlo. ¿Qué haría yo? No perdería más tiempo en que monte esto en HTML y haría un vídeo directamente. Si hay que sacar la landing. ¿Me explico? Bueno, y ahora sí. Creo que da para ir a leer lo anterior. Un momento. Fabiana decía es así. Gabriela decía que depende si trabajas independientemente, una gran verdad, o dentro de una compañía. Ahí es más limitado el gasto y, bueno, yo, yo diría que depende también. Depende del el paradigma o la realidad en la que trabajes. Tomás dice, para mí es un depende. Yo hago cosas en Framer, pero primero paso por Figma porque sigo viendo más fluida la navegación en Figma. Aquí viene Lean, que te doy la bienvenida. Lean afeitado, se llama. Es que depende del tipo de producto que tienes que hacer. Para un sitio narrativo que es un solo storytelling, sí. O sitios bien simples, también. Pero para productos más complejos y que aparte necesitan, te sigo abajo, un design system sí es necesario. Sí y no, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque soy ese caso yo. Yo trabajo de esa manera. En una empresa muy grande, con un producto muy grande y muy complejo, y nuestro design system ya es un design MD muy grande que le da comida a un design system hecho en código. Eso es lo primero. Ese es el primer paso. Design MD, pasarlo a código. El código se utiliza y después, en todo caso, con un Cloud Code, le digo, coge lo que tenemos montado en el Design MD y actualiza la librería, son varias las librerías que usamos, la librería X con todas las novedades que ya están en código. Y se quedan ahí por si alguien las usa, pero lo cierto es que lo usa muy poca gente. No sé si me expliqué bien. Tomás habla de, ahí cambiaría Design System por Design MD. Vale, no te había leído, Tomás. ¿Me coges la idea? ¿Cómo era? Lean. Debe ser como Leandro por ahí, ¿no? Él dice, voto por un par de calcetines de Figma. Siempre he querido tener unos. Eli dice, en realidad uso Figma muy poco. ¿Te mereces los calcetines entonces, Eli? Edith dice, depende, es la palabra de hoy en Figma para mí. Tomás dice, no compararía tanto Figma para eso. Bueno, ¿cuánto llevamos? 1 hora y 2 minutos. Estoy como medio frío. Sí y no. A mí Tomás hoy me había dicho en Discord, lo tenéis el link fijado en el chat, que Grok iba a dar buenos resultados. No son malos, pero yo esperaba una cosa un poco más, no sé. Esperaba otra cosa, la verdad. Esperaba más. Bien. No lo voy a estar más largo. Esta landing, mi idea era publicar esta landing en
en Juan Paul Dev, aquí, teníamos el link al portfolio, al template del portfolio, pero yo quería poner un link a la landing, para que desde ahí se pueda entrar al portfolio, a la demo. Pero eso creo que lo voy a hacer en otro vídeo. Porque la verdad es que Grok como que no me termina de enganchar, al menos hoy. A mí hay una cosa de la landing que, ok, tú dices que mantuvo el minimalismo del portfolio. Ok, puede ser una landing minimalista. Y de hecho lo va a hacer porque sabéis cómo soy yo, por ejemplo, con ese tipo de cosas. Pero como que lo dejó todo pegado, todo así soviético, no hay como una armonía entre los diferentes bloques desde mi punto de vista, ¿eh? Esto es rarísimo. Entiendo que no tiene diseño, pero creo que nosotros hemos pedido cosas sin diseño a otros modelos y que la respuesta fue mucho más agradable, más estética. No sé cuál sería la palabra. Pero aquí ¡pum! Lo plasmó todo así. No sé. Pero puede ser lo que dijo Tomás, que aquí no se comió la cabeza. Dije, lo voy a montar todo como el portfolio y ahí lo montó. Sí, Leandro, dice Lean. Sí, te entiendo. Podría ser. En la agencia que trabajaba eran productos complejos de bancos y plataformas internas con miles de reglas de negocio. La IA se perdía en dar algo de valor. Te entiendo lo que dices, pero yo te digo que yo no trabajo en un banco, pero trabajo en una empresa grande con herramientas muy gordas, con un montón de cosas y depende de cómo lo enfoques y cómo te organices y cómo se organicen los diferentes equipos, se puede hacer, ¿eh? Te digo que... Por eso yo, claro, yo digo, hablo desde mi punto de vista. Evidentemente, no todo es así. Siempre digo en las UX Talk, cuando hablamos con los chicos y las chicas de la comunidad, que me viene muy bien tener vuestras versiones o vuestro punto de vista, que me saca un poco del paradigma en el que trabajo.